Hola Miguel, Alicia, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás viendo o qué estás viendo en esta detención, exoneración de los policías? Bueno, yo lo que creo es, bueno, pero hay cosas, antes de analizar eso, Ujú, creo que tiene que ver con la criminalización clara de la protesta policial, ujú, porque la Convención Americana o sea, lo que están todos los tratados internacionales en prohibir es la agremiación de los militares, eso no hay duda. Y ujú, las policías son fuerzas civiles, son civiles. Por ejemplo, España tiene un gremio muy fuerte de los diferentes policías que tiene, Estados Unidos, que tiene el sistema que hubiésemos seguido nosotros, que es la policía municipal, estatal y bueno, no hay policías federales. Y están todos agremiados. La Corte en el último fallo hay 2 votos que dicen que es posible la agremiación, que solamente es una cuestión legal, no es constitucional, que ellos pueden, llegado el caso, agremiarse. Y de hecho, aquí hubo la primera protesta hace 10, 12 años, en el 2012, creo, hace ujú, 14 años, ujú, y hubo una mesa de enlace, con lo cual se le reconoció el carácter de conflicto. Es un conflicto salarial y de condiciones laborales. ujú, Lo que ocurrió en el 2012, que después toda la gente que encabezó la protesta fueron desplazados, está ocurriendo exactamente lo mismo ahora. Esto no es una cuestión penal, es una cuestión constitucional laboral, una cuestión de condiciones laborales y de ingresos. ujú, Ahora, ¿qué pasa en la provincia? Lo que pasa en la provincia es preocupante. Primero, esa que yo te decía en privado, la imagen de la ministra del Superior, Benchiaruti, el gobernador y el presidente de la Cámara sentados como si fuera, no sé, eh, la Junta Militar, informando que sin juicio previo, han exonerado a los policías. Eso es absolutamente, en primer lugar, es inconvencional, porque la Convención Americana ha dicho claro que cuando se trata de procesos administrativos que te van a hacer perder algún derecho, todas las garantías constitucionales del proceso penal deben respetarse, es decir, no tienen que ser sometidos a un sumario. ujú, El gobernador no tiene la facultad para hacer eso, pero además no solo que no tienen la facultad, sino que tienen, en el caso de un sumario que, por ejemplo, considere que han cometido faltas como para ser exonerados o al menos excluidos de la fuerza, tienen el derecho, el recurso que se llama jerárquico, y la última autoridad jerárquica antes de pasar al ámbito judicial es el gobernador. ujú, Pero además, o sea, él es el que tendría que revisar en el caso de un sumario, si es que fueran encontrados con motivos suficientes para ser removidos. Pero además, desde por lo menos el siglo XVIII está claro que los poderes, el gobierno es uno solo, pero dividido en 3 poderes que hacen lo que en inglés llaman check and balance, es decir, el control de pesas ujú, de cada uno. Es decir, el Poder Judicial, la sentada ahí la ministra, ella no puede estar sentada ahí porque ella en última instancia va a ser la que haga el control del acto jurídico administrativo que implica un sumario judicial, o un sumario administrativo, o en este caso el acto para mí nulo jurídico administrativo del gobernador. ujú, Ellos, si tienen que hacer un planteo, tienen que ir al Poder Judicial y no puede estar sentada ahí porque es parte del Superior Tribunal de Justicia la que en definitiva va a controlar si ese acto es jurídico o no es jurídico, es válido o no es válido, con lo cual hay una degradación de la cultura jurídica tan grande que nadie se dio cuenta y nadie ha criticado eso, que es grotesco. ujú, Digamos que es grotesco, es digamos una comedia italiana, una cosa así. Eso es. Ahora, con respecto a la protesta policial, obviamente que no es sedición, pero la sedición está pensada más para cuestiones. Cuando nosotros pensamos en sedición, ujú, pensamos en los momentos de golpe de Estado cuando quedan en riesgo de alguna manera los poderes constituidos. Aquí lo que hay es, obviamente, a ver, cada vez que un gremio, por ejemplo, hace uso del derecho de huelga, o se manifiesta, o hace uso del derecho a peticionar, o de reunirse, peticionando a un poder del Estado, eso no es sedición.
Eso es el derecho a peticionar. El derecho penal es la última razón. Estos muchachos torpemente lo que estaban preparándose para de alguna manera llevar a un paro o a una medida de fuerza como la de hace unos meses atrás, en busca de pedir dos cosas, básicamente. Una, que evidentemente hay sumarios administrativos, y la segunda, una recomposición salarial, porque deben tener severos problemas. No sé si queda cumplido. Básicamente, este tema hay que mirarlo desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista laboral, no desde el punto de vista penal. Al gobierno le conviene que esto caiga en manos del sistema penal porque criminaliza, ahí está tan claro lo de lo que se suele decir, ¿no? Criminaliza la protesta, criminaliza la protesta social, básicamente. Ahora, bien, ahora para seguir en este análisis técnico, digamos, ¿cuáles serían en la hipótesis las posibilidades que tiene el Ministerio Fiscal de continuar avanzando con la acusación de sedición y sustanciarla de alguna manera? ¿O es todo de tal fragilidad que podría caerse rápido? ¿Cómo se ve desde ahí? Bueno, el problema que tenemos, Miguel, es que nosotros, las instituciones de Misiones, es general, ¿no? Pero que tenemos una degradación tan grande que pueden llegar a condenarlos y dejarlos presos. Porque no hay... Es decir, si vos ves esa foto y ves a la ministra del Superior Tribunal de Justicia al lado del gobernador, con un acto totalmente inconstitucional y además violatorio del derecho básico de defensa, sin hacerle un sumario previo, los echa y está sentada ahí cuando tiene que controlar, cuando tenés carencia de instituciones, Misiones tiene instituciones muy débiles, cualquier cosa puede pasar. Ahora, los abogados lo único que les queda es utilizar el derecho y llegar algún día a la Corte Interamericana, pero lo que llama, más allá del caso de estos 5 policías, que además están mal detenidos, porque son delitos que tienen pena que llegan a 6 años, esto es similar a lo que ocurre con este hombre de Apóstoles, ¿no? Una venta de humo y inflan el caso, tampoco debería estar detenido. A veces también los errores de los abogados de expresar poco y tratar de poner esto que yo les digo bien claro. Nosotros tenemos una debilidad en las instituciones y una crisis de la separación de poderes en la provincia muy clara, muy preocupante, y más preocupante es la falta de reacción social y aún de los organismos como el Colegio de Abogados, que debería, más allá de lo que hicieron estas 5 personas, poner en evidencia que eso que se dio del gobernador, el presidente de la Cámara de Diputados y la ministra, no puede volver a repetirse, porque es muy grotesco y no se ha dicho nada, con lo cual, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa, porque además nosotros tenemos un Poder Judicial claramente muy obediente. Eduardo, la decisión de avanzar sobre estos policías, ¿qué incluye? Como decías, la detención, decíamos la exoneración, se quedaron sin los salarios, veíamos un poco a los familiares también plantear ese reclamo. ¿Qué instancias quedan? ¿Qué deberían? Porque tienen que llegar a la Corte, pero bueno, ¿cómo? Esto se está instruyendo recién, creo que todavía ni siquiera está en la calificación de los delitos, no sé cómo en qué etapa ¿qué sigue ahí? Esto es un acto de escarmiento para los demás, porque evidentemente hay un malestar muy fuerte entre los oficiales más jóvenes. Es un castigo por lo que pasó hace unos meses atrás, y es una amenaza hacia el futuro para evitar cualquier tipo de protesta policial, y es un escarmiento. Con lo cual es muy poco probable que tengan algún tipo de garantía en el Poder Judicial. Como dice Ferrascoli, ¿no? Si no tenemos los poderes ejecutivos se pueden equivocar, pero si no hay alguien que haga el control, porque el Poder Judicial es el control de constitucionalidad, y eso no lo hace en general, con lo cual dentro de la provincia, si se mantiene el interés de los que realmente tienen el poder institucional en la provincia, que ni siquiera a veces están en ninguno de los 3 poderes formales, y no tienen ninguna posibilidad, salvo alguno que otro juez que pueda haber, yo no sé si hay,
que tenga realmente, como aquel cuento del juez en Berlín, ¿no? Que realmente les haga lugar, hasta con un habeas corpus, por ejemplo, un amparo, un juez civil, lo que hizo el gobernador con un amparo debería suspender esa medida, porque por violatorio. Ahora, esto, Alicia, nos debe llamar la atención a todos cuál es el nivel institucional que ha alcanzado Misiones. Y se alcanza con un silencio total, porque ya no hay resistencia. O lo mismo han hecho, aunque creo que no es la misma presión. Eso vos sabés que nosotros hoy o mañana pedimos el sobrecimiento de Mónica Gurina y Leandro Sánchez, pero también en el caso de ella, es bastante grotesco, habían pedido la elevación a juicio. Sí, rápidamente además, ¿no? Rápidamente, bastante grotescamente, porque, por ejemplo, en el caso que le imputaron de desobediencia, los mismos policías notificadores dijeron que nunca los encontraron para notificarles, que había mucha gente, pero uno le dijo que bueno, que ellos iban a hablar cuando volvieran del Dorado, nunca volvieron. Sí. Entonces, y otro le dijo, nosotros resolvemos la asamblea, y decidieron imputarle igual, pero obviamente no es lo mismo los maestros, la legitimación mucho más clara, constitucional y supraconstitucional del derecho a peticionar, el derecho de huelga, el derecho a las medidas de fuerza, que además en el caso de ella y también de los policías, pero en el acta acuerdo, por ejemplo, que firma Mónica, Leandro y otros, está claro cuando dice el gobierno reconoce que en un conflicto y dice, bueno, hemos puesto fin a las medidas de fuerza con los siguientes acuerdos. Lo reconoce, con eso ya no puede haber nada penal. Claro. No, así que, pero igual, fíjate que igual, si alguien que tiene legitimación son los maestros, si alguien que tiene legitimación, el aparato judicial avanzó. Ni que hablar con los trabajadores y las trabajadoras de salud que están convocados a indagatoria, 12 trabajadores a partir del lunes, en un hecho que presumen es de justamente mayo y junio, ni siquiera es un hecho nuevo, dirían, que también evidentemente la decisión es buscar disciplinar por cualquier vía, inclusive nos decían hoy los famosos descuentos, digamos, ¿no? Que esa también es una forma de condicionar cualquier protesta. Claro. Mira, el Poder Judicial en general lo que trabaja es con conflictos humanos. Cuando uno habla de la última razón es la cuestión penal, estos son conflictos gremiales, aparte con una base, con una validez tremenda. Yo recuerdo que contaba Mónica en su indagatoria, porque fue muy clara, no tiene ambigüedades cuando declara. Las condiciones que ellos, no solamente por los ingresos, sino también para que los edificios tengan, por ejemplo, funcionamiento de los baños, es con el trabajo de los docentes. Entonces, esto no es un tema penal. Cuando se pone ahí es para disciplinar y ocultar. Eso es lo que se trató de hacer. Lo que pasa es que la tutela, digamos, el reconocimiento universal que tienen el derecho a huelga máximo de los maestros, la posibilidad de criminalización, por más que intenten, es muy baja. Lo mismo que va a pasar con la gente de salud, es muy baja. Los policías están más expuestos, pero también tienen que, no es un tema penal, tienen que hacer ver que esto es un problema, primero, de necesidades básicas, de ingresos, es un problema del derecho a protesta y a peticionar, que de civiles, porque ellos son civiles, y que se los ha reconocido como un sector que hay un conflicto laboral, hay un conflicto de ingresos en los actas de acuerdo que han hecho. Más allá de la torpeza o no del modo que pretendían hacer algo, que no deja ser un acto preparatorio, pero y que además tenía claramente el fin simplemente de generar las condiciones para peticionar, porque es más complicado para ellos. Esto está en ese campo. Lo que pasa que lo que se vio en esa imagen de estas tres personas es preocupante, primero por la falta de reacción hasta el Colegio de Abogados, segundo por el marcado autoritarismo que toma la provincia. Y además pensaba el Colegio de Abogados, pero tampoco los partidos políticos salieron a decir, ahí hay algo que debería por lo menos generarnos alguna incomodidad, que los tres poderes estén dando ese mensaje además, ¿no? Pero además, bueno, eso tiene que ver con la degradación cultural que tenemos en la provincia.
hay una degradación cultural en materia institucional. Esto no hubiese sido pensable, por ejemplo, en 1986. No se hubiese pensado. O sea, esto es tan grosero, así no... pero que te muestra primero la cultura jurídica hasta de la gente del Superior Tribunal, pero después todos nosotros, especialmente el colegio, la gente que hace política. Yo no sé ya qué oposición hay, pero tampoco dice nadie nada. Claro. Sí, da la impresión de que esta idea de tomar todo, que a veces los sociólogos le atribuyen a partidos como La Renovación, ha finalmente tomado todo, ¿no? Sí. Yo creo que hace rato que la provincia de Misiones ha perdido, tiene podríamos decir, tiene una calidad democrática de muy baja intensidad. La división de poderes, obviamente que el tomar todo implica el manejo del poder completo, ya prácticamente creo que es así. Y se acepta sotoboche cuando uno habla con los funcionarios y con la gente del Poder Judicial, pero perfectamente te van a decir quién es el que realmente tiene poder en la provincia y a quién ellos de alguna manera se le hace llegar el mensaje y obedecen. Es así, nosotros hemos perdido las instituciones y democráticas, y lo hacemos sin reaccionar. Es como la rana que le han puesto el agua caliente y le van calentando de a poco hasta que no se da cuenta. Y la reacción de los partidos de la oposición es nula, ha desaparecido. Además, una cuestión ahí, y esto como para cerrar, volviendo a la figura o el planteo de sedición, porque para la protesta policial hablan de sedición, pero para la protesta de trabajadores de salud o trabajadores de educación hablan de un equivalente, entre comillas, salvando todas las distancias, que es el intento de desestabilización, que también lo usaron, digamos, ¿no? Son vías para deslegitimar cualquier tipo de protesta. Se trata de asociar bastante torpemente, pero en la provincia le está funcionando por la falta de reacción, a como si estuvieran frente a un golpe de Estado, por ejemplo, de los trabajadores de salud o de las policías. Ese modo de estigmatizar es para sacarle el contenido real que tiene, que esto es constitucional y laboral y el derecho a peticionar. Y que además muestra cuál es la realidad social de los trabajadores del Estado. Esta es una provincia que tiene sueldos muy bajos, tiene todos los indicadores que la ubican siempre entre las provincias más pobres del país, entre las 8. Y que se construye una realidad con el canal oficial bastante torpe de algo que no existe. Misiones tiene una crisis total en todo el sector industrial, nunca salió de su matriz económica, hierba, la madera y algo de té. Han gastado los mejores años tratando de crear la cuenca lechera, la cuenca vinera y todos los gastos que hicieron que no fueron a nada. Se crearon 2 o 3 edificios, por ejemplo, el tema del hospital es muy bueno, pero hay que ver que el hospital está privatizado, no hay ningún control sobre los gastos. La provincia no tiene control, es decir, una provincia que tiene una estructura probablemente de corrupción elevadísima y no hay ningún tipo de control. Esa es la realidad, eso es lo que ocurre en Misiones después de 40 años de democracia, y es de construir esto, porque además, para que exista este tipo de gobierno, hay un montón de empresarios y demás que lucran con eso, que le reconocen el poder, porque entonces yo creo que nosotros estamos muy parecidos a Paraguay de izquierda. El gobierno no existe por sí mismo, sino en determinadas condiciones sociales, y esta falta de reacción muestra, ¿no? Eduardo, muestra claramente. Como siempre, mil gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias a ustedes. Eduardo Paredes, abogado penalista, y esta mirada